Ya, entonces, sigamos con la segunda parte de esto. No sé cómo ocultar esta cosa de acá. Ya, ahí sí. Ya estamos casi todos, creo que habían como más o menos 16, pero un poquito más. Ya, entonces, no hay dudas con los indexadores, probablemente después van a seguir dudas cuando ustedes tengan que implementar algo, ¿ya? Pero piensen simplemente que este es el índice T, este es el índice I y este es el índice J y ustedes pueden seleccionarlos muy rápidamente. Ya, operaciones básicas sobre arreglos. Está sort, que es simplemente ordenarlos. Ejecutemos esto y si se fijan acá, inicializamos un arreglo que está desordenado y con sort nos retornó un arreglo original, el arreglo original, pero ordenado. También está la operación concatenar, que es similar a esta operación más que vimos en algún momento en los arreglos de Python. ¿Qué es lo que hacía más? Juntaba los arreglos, ¿ya? Entonces ejecutamos esto. Tenemos este arreglo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y qué es lo que hace concatenar? Concatenate. Lo junta, ¿ya? Ahora, pregunta, ¿qué es lo que pasa cuando los arreglos tienen más de una dimensión? Ya en este caso tenemos una pequeña matriz que tiene estos elementos, 1, 2, 3, 4. Tenemos este arreglo que está acá, que es 5, 6, y lo queremos concatenar. ¿Qué es lo que pasará? ¿Se puede? Sí, si se puede, lo que hace lo va a pegar un poquito más abajo, en esta parte que está acá. También se puede especificar la dimensión donde se desea concatenar, ya que es lo que estamos diciendo acá. Supongamos de nuevo que tenemos este arreglo X que está acá. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas dos matrices son matrices distintas y si nosotros las concatenamos en el eje 0, o sea, es decir, el que está hacia abajo, lo que va a pasar es que las va a juntar así. Ya nos va a poner hacia abajo las matrices que tenemos. Pero por el contrario, si ahora nosotros le decimos que los concatene en 1, los va a concatenar hacia el lado. Hay que tener cuidado, porque esta concatenación tienen que estar exactamente iguales las dimensiones en la dimensión, o sea, perdón, el número de datos es las dimensiones en donde uno quiere concatenar. Si por ejemplo hubiéramos tratado de concatenar a I, en este caso de acá, no nos hubiera dejado porque nos va a decir que I no tiene las dimensiones necesarias para concatenarlo con X. ¿Ya? O sea, no puedo pegarlo hacia este lado. ¿Ya? Nota interesante, y yo creo que esto es súper útil y que siento que siempre se pasa por arriba, es cómo leer la documentación, ¿ya? Esto es algo que no, que lo que les decía que sería muy útil si es que se lo enseñan a uno desde introducción a la programación, pero comúnmente siempre se pasa por alto. Entonces aquí vamos a ver la documentación de concatenar. Ya esto es sacado de la misma página, aquí está el link de la referencia, ustedes después pueden ir y ver. Ya, vamos a analizar parte por parte. El título de la función, este es el módulo y esta es la función, obviamente, y después aparecen los parámetros que recibe esta función. Ya, si se fijan acá, dice A1, A2, coma, y estos tres puntitos que se llaman elipsis. Que lo que me indican es que acá yo puedo pasar una secuencia, y de hecho acá lo explican bien, una secuencia de arreglos, el axis o la dimensión en donde yo quiero pegar estos arreglos, out, acá en este caso lo que indica es si yo quiero, por ejemplo, guardarlo en otro arreglo, que lo guarde en el arreglo que yo le estoy pasando, y así sucesivamente con las otras propiedades. ¿Ya? Esto es bien importante que ustedes comprendan al leer documentación porque la mayoría de las cosas tienen una buena documentación y a veces no es ni siquiera necesario ir a preguntar Stack Overflow, sino que derechamente uno puede ir y ver en la lista de funciones y encontrar la que le sirva. ¿Ya? Después tienen también esta sección de también mira esto, que aquí hay funciones que ellos estiman que están relacionadas. Después una sección de notas y después están los ejemplos. Y aquí también es bien importante esto porque los ejemplos ya dicen realmente cómo funciona esta función, porque uno cuando lee esto tampoco entiende mucho. Entonces los ejemplos son los que realmente van a decir esta función funciona de esta manera o de esta otra. ¿Ya? Entonces mi consejo, no le tengan miedo a las documentaciones porque son muy completas y les puede salvar mucho de cualquier aprieto en el que estén. ¿Ya? Y aquí están todos los... Bueno, quizás esto yo creo que es una de las cosas más complejas, que es el hecho de encontrar la función que ustedes quieren usar. ¿Ya? Y como detalle importante, como habíamos visto antes, cuando uno ejecuta help, ¿qué es lo que aparece? Exactamente lo mismo.
esta documentación que está acá, que estamos viendo, se genera automáticamente a partir de los docstrings que escriben en el código, que son estos que aparecen acá. ¿Ya? Hay un software que lo genera súper bien, genera todas las documentaciones de todas las librerías que se ocupan, y aquí viene el hecho de la importancia de hacer un buen docstring, ya principalmente pensando en que alguien más va a ocupar la librería y no solamente lo vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Entonces no le tengan miedo a la documentación y espero que les haya servido este pequeño paso por esta parte. ¿Ya? Ahora, operaciones aritméticas y lógicas. Todas las operaciones de NumPy, a diferencia de MATLAB, que en MATLAB se definen como de forma matricial, aquí son todas element-wise o elemento-elemento. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos este arreglo A y este arreglo B, A tiene 20, 30, 40, 50 y B tiene del 0 al 3, podemos definir, o sea, podemos ejecutar la siguiente función. Una resta, ¿ya? Aquí vamos a restar cada uno de los elementos. Si se fijan es elemento a elemento. Si los sumamos, también lo mismo, elemento a elemento. Podemos elevar al cuadrado todos los elementos. Podemos multiplicar un vector por un escalar, que es lo que pasó acá. Y también podemos multiplicar un arreglo por un escalar. O sea, perdón, un arreglo con un escalar por un arreglo con información como el que tenemos acá en B. ¿Ya? Podemos hacer todas las mismas típicas operaciones aritméticas, pero ahora ya definida directamente para arreglo. Ya esto en las listas no existía. Acá existe y son elementos punto a punto. Ya también podemos multiplicar A por B, no es la multiplicación de matrices, sino que es multiplicación de nuevo, punto a punto. Esto ya lo habíamos visto. Y estas son una de las novedades bien interesantes que también siento que se omiten bastante. Son operaciones lógicas entre los elementos. Acá lo que podemos hacer es preguntarle a cada uno de los elementos si es menor o mayor que 20. Ya en este caso, A, vamos a ver qué es lo que tenía A es 20, 30, 40, 50, ya. Si le preguntamos cuáles son menores que 20, me va a decir que son todos falsos, pero si son menores o iguales a 20, el primero me va a decir que es verdadero, y el siguiente, todos estos son falsos. Ahora, esto va a tener una consecuencia bastante grande en la siguiente librería que vamos a ver a continuación, que se llama Pandas. ¿Ya? Así se van a hacer las consultas a las bases de datos con las que trabajen. Vamos a poner condiciones y después vamos a filtrar los datos por estas condiciones. Así que no le tomen tampoco, o sea, no lo dejen tan a la ligera este tema. Ya lo mismo al revés, preguntar cuáles son mayores que 20, ya que son todos los elementos que están después del 20. Y por último, preguntar si hay alguno que es igual a 20, que el único es el primero. Ya, entonces tenemos todas las operaciones lógicas también disponibles para ejecutarlas. A menor que B. Ah, ya. Ya. Vamos a ver. Aquí está la respuesta. ¿Ya? También se definen elemento a elemento. ¿Ya? Comúnmente todas las cosas se definen como si tienen... ya, sí, Joaquín está impresionado. Qué fantástico. ¿Ya? Todas las operaciones se definen elemento a elemento o con escalares. Ya después cuando uno empieza a mezclar con arreglos, y vamos a ver un poco más adelante, ahí se pone un poco más complicado, en una cosa que se llama broadcasting. ¿Ya? Y para el producto matricial, que es esta función grande que está acá, pero si vemos el dibujito, no es nada más que pescar, por ejemplo, esta fila, multiplicarla por esta columna para sacar este valor, este, o este por este, más este por este, daban este de acá. Así yo me lo aprendí en algún momento. ¿Ya? Y eso se hace con esta operación arroba. ¿Ya? Y también lo pueden hacer a punto dot y le ponen adentro p. ¿Ya? Cualquiera de esas dos funciones. Ahora, operaciones sobre los elementos. También podemos hacer distintas operaciones que agrupen los elementos de alguna manera. Tal es el caso, por ejemplo, de la suma. Cuando nosotros ejecutamos, ya tenemos este arreglo que está acá. Este arreglo va de 0 al 15, sin incluir el 15, y ocupamos esta función reshape, que la vamos a ver un poquito más adelante, que lo que hace es reformar el arreglo en las dimensiones que yo le estoy pasando. Como son 15 elementos, yo puedo decir, ya, dame 3 filas y cada fila que tenga 5 columnas, ¿ya? Que son las que están acá. Puedo sumarlas todas, todos los valores, ¿y cuánto me dan? 105. Ya, cuando uno invoca esta función sum, que a propósito es un método,
cuando uno invoca sum, lo que hace es sumar todos los elementos que están acá. Pero además uno también le puede especificar la dimensión en la que uno quiere que se sume. En este caso que está acá, por ejemplo, va a sumar por cada una de las columnas. Cuando nosotros decimos que la dimensión donde se sumen sean 0 que serían las filas. ¿Ya? Y también podemos hacer lo mismo, pero con las columnas. O sea, decir por cada una de las columnas, agrégalas, así. Y van a tener estos resultados que vemos acá. ¿Ya? La primera suma 10, la segunda suma 35 y la tercera suma 60. Podemos hacer mínimo, el mínimo es 0, mínimo global es 0, máximo, máximo global es 14, que es el elemento que está acá. Y aquí se vuelve un poco complejo la pregunta de qué pasa cuando hay más de 2 dimensiones. ¿Ya? Yo creo que esta parte la vamos a tener que saltar un poco porque es un poco compleja de entender. Veamos solamente el primer ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos de nuevo nuestros puntos de nuestros tetraedros, y tenemos también por cada uno del tiempo que nosotros generamos. ¿Ya? Entonces, esta era la posición inicial del tetraedro, y después iban en la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a decirle que sobre el eje 0 me entregue el máximo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Ejecutemos esto. Este argumento yo creo que es bastante útil y trata de mantener las dimensiones originales, ¿ya? Para que veamos cómo derechamente la operación de qué es lo que se hace. Ya, cuando decimos el eje 0, ¿qué teníamos en el eje 0? Nosotros teníamos el tiempo, ¿cierto? En este caso, como estamos sacando el máximo sobre el tiempo, solamente debería retornarnos 1. ¿Y qué nos retornó? Es el tiempo en donde las coordenadas sumaron el máximo, ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, sumo todo esto, sumo todo esto, sumo todo esto, sumo todo esto y sumo todo esto, hay uno que debería ser el máximo, ¿ya? Que es justamente lo que vimos en esta parte de acá, ¿ya? Entonces, para el tiempo 0 vale 56, el tiempo 1 62, y así hasta el tiempo 3 que vale 75. Y esto es lo que nos entregó el máximo cuando le pedimos sobre el tiempo. ¿Ya? Ya, bueno, aquí están los otros dos, ya no sobre el tiempo, sino que sobre el conjunto de puntos y sobre el máximo de cada punto, pero esto lo vamos a sentar un poquito porque estamos un poco cortos de tiempo. ¿Ya? Después lo pueden ver ustedes dentro del mismo notebook, y aquí también está la indicación de cómo entenderlo. Bueno, importante también que vean qué es lo que significan las dimensiones. ¿Sí? Finalmente, esto igual es relativamente confuso y hay que tratar de entenderlo desde el punto de vista de qué es lo que nos está retornando la función, de qué es lo que significan realmente estos datos, ¿ya? Entonces esa es como una indicación para entender esto. También tenemos esto que son las funciones universales, que en la práctica son todas estas funciones de cálculo 1 que vimos en algún momento, ¿ya? Entonces tenemos este arreglo B, le podemos aplicar la exponencial, la raíz, y bueno, esto no tiene tanta gracia. Ahora la parte de reshape. Esta es la función que ocupamos allá arriba, que era para hacer esa matriz que vimos. Vamos a verla de nuevo. Esta de acá, que generamos números del 0 al 14, que eran 15 elementos, y después la convertimos a 3 filas y 5 columnas. Ya simplemente eso es lo que hace en la práctica reshape. ¿Ya? Vamos a hacer esto mismo acá, generamos 6 elementos y vamos a tratar de hacer 3 filas y 2 columnas. ¿Ya? Y aquí es justamente lo que logramos con reshape. También podemos agregar una nueva dimensión con reshape. Ya, si se fijan acá generamos las 3 filas, las 2 columnas, pero además le dije que agregara una nueva dimensión acá. Ya, y eso también se puede hacer con este new axis, que es como una constante que tiene en un país definida internamente. Ya, entonces aquí volvemos a restablecer el arreglo, y con new axis en la práctica lo que hicimos fue agregarle una nueva dimensión a esto. Ya, entonces imprimamos a 2, en la siguiente fórmula. Y aquí está. Entonces le agregamos una nueva dimensión, pero conservando los datos que habían adentro. ¿Ya? Entonces tiene un arreglo afuera y además tiene un arreglo adentro. ¿Ya? Y también se puede hacer con expand dims. Creo que esto lo van a tener que ocupar en la tarea. ¿Ya? Así que atentos con esta función. ¿Qué hace la práctica? Lo mismo. Yo le digo, agrégame
una dimensión más en el eje que yo le estoy indicando acá. Ya en este caso, como le dije, en el eje 0 me iba a agregar acá. ¿Ya? Ahora, si le digo que me agregue en el eje 1, lo que va a hacer es transformar estos datos a, bueno, de nuevo dos dimensiones, ya porque le estamos expandiendo, estamos agregando una dimensión más, pero ahora, como va a tratar de agregarlos sobre el eje 1, me va a transformar los datos a una especie de vector columna en donde vamos a tener solamente una columna y varias filas. Y aquí en este caso tenemos solamente una fila, que es esto que está acá, una fila con 6 elementos. Y acá son 6 filas con solamente un elemento. ¿Ya? Y hay varias funcionalidades básicas de álgebra lineal, que ustedes después las podrán ver un poquito más en detalle. Vistas y copias. Importante esto. Recuerdan que lo que guarda realmente una variable es la referencia al arreglo y no el arreglo como tal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros definíamos un arreglo, después decíamos que B era A, o sea, decirle que esta referencia B también sea la misma referencia que A, podríamos preguntar si B era A y nos va a decir que sí. ¿Ya? Y el ejemplo más práctico es si nosotros cambiamos el valor de B que está apuntando a este arreglo de A, y después imprimimos A, nos va a reflejar el cambio que se hizo en B. Entonces cambiamos en B acá, pero acá en A también el cambio. ¿Por qué? Porque están las dos variables apuntando al mismo arreglo. ¿Ya? View es un método para relativamente tratar de corregir esto. No lo vamos a ver porque temas de tiempo. Pero copy es el que les recomiendo ocupar. ¿Qué es lo que hace esto? Copiar completamente todos los datos que tenemos acá dentro de esta arreglo. ¿Ya? Y va a generar un nuevo arreglo. ¿Ya? Entonces aquí preguntamos si D es A y no, dice que no es A. Entonces cuando nosotros modifiquemos, por ejemplo, el elemento 0,0 de D, que sería este de acá, y vemos, imprimimos D, se modificó el elemento, pero si imprimimos A, vamos a ver que aquí ya no está modificado. ¿Ya? Así que este es el tema de cuando ustedes quieren copiar los datos. Ya que es una operación que realmente se hace bastante comúnmente cuando uno trabaja con esto. ¿Ya? Y el último tema que vamos a ver de NumPy es el broadcasting. ¿Qué es el broadcasting? Es la simplificación que nos hace, por ejemplo, al multiplicar un escalar por un vector, que nos da de regalo esto. Ya, cuando uno, por ejemplo, tiene que hacer en Python, por ejemplo, la multiplicación de un vector por un escalar, una de las opciones es que por cada, o sea, generar dos arreglos, ¿ya? Y como lo vamos a hacer elemento por elemento, ir multiplicando cada uno de estos, ¿ya? Entonces sería como, no sé, por ejemplo, por cada una de las tuplas, 1.0, 2.0, ir multiplicándolas entre ellas, ¿ya? Y después generar un arreglo con esto. Eso es lo que uno pensaría que podría ser NumPy así como muy a la ligera. ¿Ya? Entonces ahí sería 2 y ahí sería 3. Esa sería una forma de implementar esta cosa, de la multiplicación de un escalar. O sea, el generar un arreglo grande que tenga las mismas dimensiones para poder multiplicar los punto a punto. ¿Cuál es la gracia? Que NumPy lo hace mucho más eficiente. Obviamente no hace eso, no debería por qué hacerlo. Imagínense, si tenemos 100 millones de datos, nos vamos a generar un arreglo gigantesco de 100 millones de datos de nuevo para multiplicar los 100 millones de datos originales por 2. Y cada uno de esos 100 millones del segundo arreglo tener como valor 2. No tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces lo que hace esto es esta operación de broadcasting. ¿Ya? Y en términos simples, como se ve esta figurita de acá, por ejemplo, yo tengo un arreglo con 3 elementos, 1, 2, 3, y tengo solamente este escalar de 2. ¿Qué es lo que hace NumPy? Como que interpreta que alarga este número, este valor de 2, para cada uno de los elementos y obtiene el resultado. Entonces, como que simula que yo tengo este arreglo que está acá, pero en realidad está haciendo la operación por debajo. Y esto es mucho, mucho, mucho más eficiente que tener que generar este arreglo que tenemos acá. ¿Ya? Y lo interesante es que el broadcasting no se limita solamente a escalares, sino que también se pueden usar como arreglos. ¿Ya? Supongamos que tenemos esta matriz que está acá, una matriz de 4 por 3. Tenemos estos 0, 0, 0, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 30, 30, 30. Y queremos a cada uno de estos sumarles 0, 1 y 2. O sea, acá quedaría 0, acá quedaría 1 y acá quedaría 2.
¿Qué es lo que pasa? Que NumPy también es lo suficientemente inteligente para poder decir, yo puedo extender, puedo alargar este arreglo, ¿cuántas veces más? 1, 2, 3, 3 veces más, y sumarlos como si fueran punto a punto. Y simular que yo tengo un arreglo punto a punto para poder simularlo, y, para poder calcularlo. Y este es el resultado de sumar un vector por, o sea, una matriz por un vector. Y obviamente después siempre se puede complejizar mucho más cuando tenemos ya más dimensiones, por ejemplo, como lo que vimos recién del tiempo. ¿Problema acá? ¿Alguien me puede decir por qué esto es problemático? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué creen que no funcionaría? ¿O que sí funciona? ¿Alguien sigue vivo por ahí? ¿Ya? No. Entonces, esto no funciona porque... justo alguien me contestó en el chat. Ya, Jonathan, muchas gracias. Sí, no consiguen ninguna dimensión, efectivamente. O sea, en realidad sí consiguen, porque fíjate, acá tienen 4, pero, cuando yo lo quiero sumar, quiero tratar de hacer esta suma por esta dimensión que está acá, que son la dimensión de las filas. ¿Ya? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para arreglar esto? Si es que quisiéramos tratar de arreglarlo, sería cambiar este vector de acá y ponerlo por un vector columna que tenga 4 dimensiones hasta acá abajo. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Y ahí podría sumarlos 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces habría que transformar esto a columnas. ¿Ya? Que es justamente lo que se hace acá por si ustedes quieren comprobarlo más adelante. Entonces, hasta aquí llega la parte de NumPy. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar. ¿No? Ya, todo bien entonces. Todo bien, todo bien. Qué bueno, qué bien, qué fantástico. Ya, excelente. Ahora, la segunda parte, la segunda librería, SciPy, es como, bueno, si teníamos, por ejemplo, que esto era álgebra lineal, así, SciPy es como toda la ingeniería aplicada en álgebra lineal. Aquí están todas las aplicaciones ya mucho más avanzadas, pero implementadas sobre NumPy. Ya hay muchos módulos que son los que estamos viendo acá, por ejemplo, para hacer aglomeraciones o clustering, no sé, para integrar, por ejemplo, para interpolar, bueno, uno de entrada-salida, álgebra lineal, qué sé yo, imágenes, optimización y así sucesivamente, estadísticas también. Ya vamos a ver algunos ejemplos, pero la idea es que ustedes sepan que SciPy es como el NumPy más SciPy es como el pack completo que cualquier mechón de primer año le encantaría tener. ¿Ya? Entonces, empezamos con esta parte. Vamos a ir rapidito porque ya el tiempo como que estamos bien apretados. Ya la primera parte va a ser simplemente simular una normal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? SciPy tiene un módulo que se llama Stats, que trata de simular normales. ¿Ya? Y cada uno de los métodos de la normal, que son como por ejemplo esto para obtener la muestra aleatoria, para conocer la función de densidad, que es la que está acá, para conocer la distribución acumulada, que es esta función que está acá, y este es como la media y la varianza de esta cosa. ¿Ya? Entonces hacemos como stats.norm, ahí llamamos a la clase normal y inicializamos una normal. ¿Ya? Y imprimimos algunas cosas. Aquí están las estadísticas que nosotros, con las que nosotros inicializamos esta distribución, que en este caso sería media 0 y varianza 1, que es justamente esta que vemos acá. Extraemos 3 muestras con la función RBS y vemos la masa hasta el punto 1.5, que sería como más o menos por ahí. Esto da como 0,9 algo, creo, 0,933, ¿ya? Más o menos una cosa así, ¿ya? Nos da también la opción de ajustar nuestras distribuciones a partir de datos. Entonces supongamos que tenemos una distribución de la estatura en Chile. Ya estos datos son totalmente aleatorios porque no puedo encontrar ningún dataset de la altura, pero supongamos que por algún motivo sí son verdaderos. Entonces tenemos 163, 162, 149, yo no sé, me acabo de dar cuenta que nadie saca con tanta precisión la altura, pero bueno, también si queremos medir los pelos están completamente buenos. Ya, tenemos este ejemplo que está acá.
Y ahora nosotros queremos ajustar una normal a nuestros datos, ¿ya? Y en vez de nosotros tener que calcular la media, calcular la varianza a mano, que tampoco es tan complejo y NumPy también da estas opciones, el módulo normal tiene un punto fit, que es como para ajustarla y obtener estos estadísticos mucho más rápido. Ya entonces, si ejecutamos sobre estos datos, nos da que la media es 169, aquí están los parámetros, la regla de parámetros, y que la varianza, perdón, es 17. ¿Ya? Una de las grandes, de los grandes módulos, y yo creo que uno de los que más se ocupan, o por lo menos que yo he ocupado relativamente. El siguiente es interpolación. Vamos a ir rápido, pero interpolación, recuerden que es como, dado un arreglo de números, yo tratar de encontrar los números que hay entre medio de esto, según alguna función. Por ejemplo, vamos a ver una interpolación de la función coseno de menos 5x, ¿ya? A menos 5x al cuadrado, perdón. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar el código, vamos a generar de 0 a 10, vamos a calcular los valores de la función en esos 10 puntos y vamos a tratar de estimar los valores que hay entre medios de esto. Ya sería como, no sé, 0,5, 0,6, 0,7, aquí el 6,5 y así sucesivamente. Tenemos dos métodos de interpolación que vienen en la librería, hay muchos más. Por ejemplo, aquí tenemos el lineal y aquí tenemos el cúbico. No sé si ejecute eso, sí. Y vamos a graficar. ¿Ya? Este es el gráfico que nos muestra cómo interpoló, qué tal es el método de interpolación que nosotros teníamos por cada uno de estos métodos. ¿Ya? Y el lineal no da tan bueno, pero el cúbico da algo mucho más aproximado a lo que nosotros podríamos pensar de la función. ¿Ya? Y los puntos azules son los puntos reales que nosotros generamos para la función. Ya, una función de base radial, esto lo pueden ejecutar ustedes rápidamente en sus casas, pero en la práctica lo que dice esto es una función que, imagínense esto acá, que está acá, que mientras más se aleja de un cierto punto, los valores van disminuyendo, ¿ya? Y mientras más cerca están de cierto punto, los valores aumentan. Ya, esto pueden ser pueden ser estas funciones, por ejemplo, la exponencial de menos el valor dividido en un epsilon que ustedes dan, un lineal, una cúbica y así sucesivamente. Todos estos van a dar eh, distintas mallas, ¿ya? Entonces, la idea es súper simple. Si nosotros partimos desde este y desde este punto y nos vamos alejando, entonces, era lo que les decía, va a ir disminuyendo el valor. Ya, nada más súper simple. Y aquí un método para interpolar que es este RBF, nos va a dar una interpolación de este estilo que está acá. ¿Ya? Entonces, de nuevo lo que hicimos fue darle un par de puntos iniciales y este método de interpolación nos permitió sacar los puntos intermedios o hacer una aproximación de los puntos intermedios. Ya, y por último está la parte de optimización. Por ejemplo, si queremos optimizar esta función de acá, x por exponencial de menos y al cuadrado, lo podemos hacer usando muchos métodos distintos. En este caso, vamos a usar el método de Brent. ¿Ya? Entonces aquí importamos el módulo optimizar, vamos a minimizar esta función y en el momento de ejecutar esto, se va a ejecutar la optimización y nos va a dar que el mínimo es menos 0,707. ¿Ya? Y aquí está el resultado. Estará la función y este es el mínimo que encontró la función. Ya hay varios otros ejemplos. Por ejemplo, está esta función de Rosenberg, que yo creo que es bastante más interesante, que ustedes después pueden ir en la casa y probarlo. Y probarlo. ¿Ya? Así que con eso ya estamos terminando la clase de hoy día. Estuvo relativamente larga, pero espero que les haya sido bastante útiles y que hayan entendido igual mucho más allá en un país de lo que uno puede aprender solo. Yo creo que es uno de los grandes problemas también que uno tiene que usarlo porque en muchos de los ramos de ciencia los datos se ocupan, pero nunca hay una buena introducción para esto, nunca explican realmente los conceptos que hay por debajo y la idea de esta clase es justamente que vayan un poquito más claro con este tema. ¿Ya? Así que eso, no sé si tienen dudas, consultas. No, yo al menos no. Quedó bacán.
Qué bueno, qué bueno. Ya, qué bien, están todos. Ya. Ok, entonces, como saben, ya este viernes no tenemos el laboratorio 1, sino que tenemos dos feriados, así que fantástico. Eh, Así que nos estamos viendo. Les voy a dejar el video por ahí y cualquier duda me pueden comentar ahora en este momento. ¿Ya? Que tengan un buen fin de los que tengan que retirarse. Chao, profe, gracias. Vale, vale, nos Gracias, vemos. profe. Chao. Gracias.